6:37. Aquí nos quejábamos en emisión pasada de lo vagos que son muchos representantes a la Cámara, y lo digo con todas las letras, porque no van a trabajar, porque faltan a las sesiones, porque se registran y luego se salen, porque no sesionan, porque cogen el puente. Se van a ver el partido de Colombia. Se van a ver el partido. Y, por supuesto, que las generalizaciones son dañinas. Siempre lo hemos dicho. Hay unos congresistas que sacan la cara y que son pilos. Vea esto, para preparar el informe del que vamos a hablar. Excepciones. Este congresista mandó 128 derechos de petición y tuvo que meter 28 tutelas, que me imagino las tuvo que meter cuando no le contestaban los derechos de petición, sí, y le negaban el acceso a la información. Me refiero al representante paisa Hernán Cadavid. Doctor Cadavid, gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Doctor Juan, buenos días a usted, a todos los compas de la audiencia, y muchas gracias por permitirme esta oportunidad. Gracias. Confírmeme los datos que di. Usted mandó 128 derechos de petición y le tocó, aparte de eso, tramitar 28 tutelas para que le dieran la información. Es así, doctor Juan. Y de una vez, pues aprovecho para disculparme un poco con la Administración de Justicia, pero ¿qué más hacemos si la restricción a la que nos hemos visto enfrentados en el control político, toda vez que el gobierno ha optado por negar la contestación de las solicitudes de información, y nos ha tocado acudir a la justicia, 28 acciones de tutela para poder encontrar la información que le estamos presentando al país la mañana de hoy aquí en la FM. Le propongo que dividamos esto en dos grandes bloques, que hablemos en el primer bloque de gerencia pública, equipos de gobierno, permanencia en los cargos, y en el segundo bloque de viajes internacionales. ¿Le parece? Estoy de acuerdo, señor. Claro que sí. Arranquemos con gerencia pública. ¿Cuántos ministros se han nombrado en este gobierno? ¿Cuántos viceministros? Y en promedio, ¿cuánto dura un ministro en el cargo? Bueno, doctor Juan, de las cosas que más nos preocupan a nosotros y que hemos identificado en todo este escenario catastrófico de inestabilidad es lo que está pasando con los viceministerios. Yo creo que eso habla de la salud del gobierno. Y es que en estos 2 años, 2 meses que van, han sido 124 los viceministros que han pasado por el gobierno nacional. Hay viceministerios que han tenido hasta 5 y 6 cambios en 2 años. Y yo creo que eso representa la tremenda inestabilidad y la incapacidad de conformar un equipo que tenga algún grado de permanencia para ellos. 124 viceministros en apenas 2 años para nosotros es una catástrofe. Y en los 18 ministerios del gobierno nacional, pues han pasado 39 ministros. Casos como el del Ministerio del Interior, casi que han tenido un ministro por legislatura. Yo creo que esas son 2 cifras que pueden explicar muy bien la situación, doctor Juan. Usted sacó el promedio, usted calculó el promedio de cuánto está durando un ministro en su cargo. No, digamos que no exactamente. Hay ministros que han cambiado mucho más. Insisto, por ejemplo, lo de las TIC, 3 cambios, deporte 3 cambios, cultura 3. Y de ahí, digamos, de esa inestabilidad de los ministerios, en donde, por ejemplo, cultura duró en encargo casi 7 meses durante el periodo presidencial de estos 2 años. Cada uno de esos ministerios, digamos, transmite el síntoma a los viceministerios. Los 2 viceministerios, por ejemplo, han tenido 4 cambios cada uno. Entonces, si uno hace una profundización en cada una de las áreas, pues va y encuentra pues, planteamientos discursivos de la campaña como que iba a ser el gobierno de la cultura. Lo único que ha tenido es inestabilidad. Pero si va y revisa, por ejemplo, doctor Juan, aunque usted está aquí, usted está llevando la conversación al punto de ministerios, viceministerios, seguramente podamos llegar a lo que pasa con entidades adscritas a los ministerios y departamentos administrativos, donde entidades tan importantes como el INVIMA han tenido también igual condición, una tremenda inestabilidad y falta de consistencia en la dirección. Y sobre eso, y usted tiene razón, porque
una parte son los ministerios y los viceministerios. Así aquí los cálculos a mano alzada. En 2 años de gobierno, 3 ministros son 8 meses en promedio. 8 por 3, 24 meses. Y donde hay 4 cambios son 6 meses que dura un viceministro. Pero tiene usted razón que nos tenemos que ir también a las otras entidades del gobierno. ¿Usted tiene ahí algún registro de número de directivos en entidades adscritas a los ministerios, de altas cabezas que han cambiado? Sí, por supuesto. Le quiero dar, por ejemplo, el top de las entidades de mayores cambios. Tal vez una que el país no identifique mucho, pero que allí está adscrita al Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. 6 cambios en 2 años. O el Fondo de Adaptación, que se creó tal vez con ese fin importante de la mitigación del invierno del 2012, tal vez 6 cambios. Ojo con esto, doctor Juan. Uno de los salarios 6 cambios, 6 cambios de directivo. de directivo en 2 años es cada 4 meses, William. 4 meses. No hay manera de que se mantenga estabilidad ni visión a largo plazo en una entidad. No es posible, William, pero además agrego un tema que no está aquí planteado propiamente en la información que estamos publicando esta mañana. El Fondo de Adaptación es tal vez de uno de los salarios más altos del Estado colombiano, tal vez de los más altos, pero entonces hagamos esa misma evaluación con el INVIAS. 6 cambios en el INVIAS en 2 años. Es que no cabe explicación. Entonces, un director de Doctor Cadavid. pintura está entendiendo el problema, y cuando lo está entendiendo o conociendo, si lo hace, ya lo cambiaron. Entonces, otra vez los alcaldes, los gobernadores al reproceso. En 4 meses no hay gerencia pública posible en ninguna entidad ni en ninguna parte del mundo, Darcy. No, es que pues a nosotros nos parece escandaloso, pero es escandaloso si lo comparamos con otros gobiernos, con la estabilidad y con los cambios que han tenido otros gobiernos. ¿Usted hizo eso? Darcy, ¿me preguntas a mí si lo hice? Sí. No, Sí. no con el mismo rigor, pues porque imagínese, nosotros llevamos 3 meses y medio en esta investigación o en esta consulta sobre la base de lo que acaba de decir el doctor Juan al inicio de la conversación, 28 tutelas. Pero lo que le puedo dar certeza, Darcy, es que no hay gobierno, ni el anterior, ni el otro anterior, ni más anteriores, que hayan tenido 124 viceministros en 2 años, o que tengan este nivel de variación en las entidades adscritas a ministerios. Ahora, doctor Cadavid, sobre las características de los funcionarios que se iban y los que llegaban, se había dicho, o era por lo menos un imaginario, que el gobierno estaba llenando esos cargos de ideólogos y sacando los técnicos. ¿Pudieron averiguar ustedes algo al respecto? Bastante, William, y es así. Lo que el país ha conocido es que cada una de esas variaciones es sustituida por una persona de menores calidades profesionales o técnicas. De hecho, aprovecho e informo que hemos presentado un proyecto de ley para tratar de cubrir ese vacío, y en donde cualquier variación de disminución de cargos tenga que llevar unos conceptos previos de la función pública y la Procuraduría. Eso es proyecto, pero también queremos contribuir a cubrir ese hueco. Pero es así lo que está pasando. Esto refleja, por supuesto, conecta con la cifra que el país también ha conocido de la peor ejecución presupuestal en los últimos 25 años, la tiene este gobierno. Ahí está la explicación, la variación, la inconsistencia y el nombramiento de personas sin la capacidad profesional para avanzar en una tarea de la función y la gerencia pública. Representante Hernán Cadavid, ¿usted tiene alguna hipótesis acerca de esta volatilidad en los cargos? ¿Por qué? ¿Por qué cambian tanto? ¿Por qué llegan y se van tan rápido? ¿Por qué duran tan poquitos meses, casi semanas al frente de las instituciones? Después de usted mirar todo este panorama, ¿qué respondería a esa pregunta? ¿Qué es lo que motiva esta inestabilidad en la gerencia pública en este gobierno? Yo creo que todo parte de la cabeza, doctor Juan. El liderazgo del presidente de la República es un liderazgo tóxico, de ruptura, de choque, de no seguimiento de las tareas, de no acompañamiento. No conoce el estado ni el desarrollo de cada uno de sus ministerios,
y pues eso se ha ido anarquizando dentro del gobierno y cada uno hace lo que considere. Primero eso, y segundo, los constantes reajustes, entre comillas, de cuestión política que hace que cada tanto haya un nombramiento, e insisto, cada uno peor que el anterior. Y eso ha quedado así demostrado. Casi que cuando le dicen al país, viene un nuevo ministro, un nuevo funcionario, uno dice, esto va a ser peor que lo anterior. Y casi que los hechos han ido dando, digamos, como la razón en ese sentido. Yo, digamos, encuentro eso, pero déjeme agregar además hay un elemento, no solamente el poco tiempo que duran en el cargo, sino que muchos de ellos permanecen en encargo, es decir, no hay estabilidad. Hoy, por ejemplo, en los viceministerios hay 9 en encargo. Es así bastante difícil. 6:48 es el representante Hernán Javid. Nos pasa, Darcy, en la mesa de trabajo. Cuando uno medio se está aprendiendo el nombre de un ministro o un viceministro, ya lo cambian. No, pues que yo le hago la prueba cuando quiera. Nombre de el ministro de la Cultura. Juan David Correa, el ministro que lo conocíamos de la industria editorial y un hombre, pero es verdad, nueva ministra o nuevo ministro de Educación. Daniel Rojas. Bueno, ese es famoso por lo es que famoso sabemos. Porque bueno. Del deporte. 6:49. No hay que hacer mucho Habría esfuerzo muchos rajados aquí, Sí, pero es que con esa volatilidad. Vamos al segundo capítulo de su informe, representante Cadavid. Los viajes internacionales, ¿qué encontró ahí? Bueno, nos ha llamado poderosamente la atención, doctor Juan, y es que el gobierno nacional, hablo en este caso, todos los funcionarios del gobierno, no solamente el presidente, sino todos los funcionarios del nivel central han realizado a la fecha 857 viajes al exterior en 27 meses. ¿Qué nos llama poderosamente la atención? Espere, doctor Cadavid. Repítame el número. 857 viajes de todos los funcionarios del nivel central del gobierno. 857 viajes. Presidente, vicepresidenta y ministros, supongo. De acuerdo. Y directores de departamento y directores de departamento. William, claro que es que para dejarlo ahí en el... ¿Cuántos departamentos administrativos tiene la presidencia? Ahí sí me está corchando en este momento. Le puedo decir que muchos, y ya vamos a darle la referencia exacta de cuántos departamentos administrativos. De ahí entonces, ¿cuántos específicamente días por fuera ha estado el presidente de la República, Gustavo Petro? ¿Cuántos días ha estado fuera de Colombia en estos 2 años? Bueno, Darcy, lo que le puedo decir es que son 136 días por fuera del país en motivos de viajes. Pero además quiero decirle, todos estos viajes, para darles a ustedes la precisión y a la opinión pública, cada uno de estos datos que les estamos están sustentados en respuestas del propio gobierno. Cada uno de estos elementos tiene sustento. ¿Usted puede decirme de cada uno de los 857 viajes internacionales con qué destino fue, quién fue, en qué itinerario fue? Usted sabe uno por uno, fechas de los 857. Absolutamente todo, doctor Juan. ¿Y para dónde van? ¿Para dónde van en 857 viajes? ¿Cuál es, si uno lo pusiera en términos de una agencia de turismo? Destino favorito. El destino favorito en una agencia de turismo, aquí, ¿cuál sería el equivalente? ¿A dónde van? Las dictaduras de Venezuela y de Cuba son los destinos favoritos. Venezuela tienen 51 viajes, doctor Juan. ¿51 viajes a Venezuela? Y Cuba tienen 21 viajes. Inclusive encontramos viajes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a Cuba, que es una pregunta que nosotros queremos saber. ¿Cómo a qué? ¿Cómo a qué? La Unidad de Riesgo a Cuba. Entonces, de esos 136 viajes, de esos 136 días por fuera del país del presidente de la República, hay que mencionar un datico, pues porque como esto tuvo un grado de escándalo en Laura Sarabia, que luego la sacan del gobierno y luego la reincorporan simplemente para información. De esos 38 viajes del presidente, en 22 estuvo acompañado de la joven Laura Sarabia. Pero nos llama mucho la atención eso, los países a los cuales más han concurrido.
Pero pues, ese dato, doctor Cadavid, esa cifra que usted da del número de días del presidente Petro por fuera de Colombia o en esos viajes, 136 es casi la tercera parte de lo que lleva de gobierno. Es decir, más de, ¿qué? ¿4 meses por fuera? Sí, 36 días es poco más de 4 meses, William, correcto. Y si uno hace, pues... O sea, de los 2 años del presidente Petro, 4 meses ha estado viajando. Si se sumara consecutivamente. Los 27 meses, 4 meses ha estado por fuera del país. Una sexta parte. Pero ahí tendría que haber una comparación con los presidentes anteriores y también en términos de resultados de esos viajes, porque seguramente hay viajes innecesarios, pero también puede haber viajes que le han dejado pues resultados positivos al país, con el presidente y con los demás funcionarios. No sabemos, por ejemplo, en el gobierno Santos, en uno de los 2 gobiernos Santos, cuáles fueron esos viajes, pero Santos viajaba todo el tiempo, ¿no? Y Pastrana en su momento también, yo lo criticaban por los viajes, porque era bastante viajero. Sí, pero permítame contestar algo, Darcy, con mucho respeto. Lo que hemos tratado de identificar es que Petro, de todas maneras, entre los mencionados, es el más viajero. Pero además, el gran problema entonces no es que viaje ahora. Ok, el problema es si tiene resultados o no, válido. Pero estamos hablando de la persona que señalaba permanentemente a todos los presidentes por viajar, y ahora él los supera a todos. Y yo, para decir, digamos, algo con un grado de certeza, es que la agenda del presidente de la República dedicada a Cuba, a Venezuela, y una agenda ideológica, no económica o comercial en los términos que el país necesita, pues tampoco le encuentro justificación. Pues sí, dice mucho que el destino favorito sean dictaduras y Venezuela. Pero hay otra diferencia, doctor Juan, escúcheme, hay otra diferencia también importante a sumarle a lo que dice el doctor Cadavid, y es que en el comparativo con los otros presidentes, no recuerdo que haya habido escándalos en esos viajes internacionales. El último y el más reciente del presidente Petro, lo de Panamá. Entre otros. ¿Cuánto han costado esos viajes, doctor Cadavid? ¿Usted tiene una idea? ¿Ha podido? ¿A eso le metió un Excel con costos? Sí, señor. Hemos hecho unos valores aproximados de 78.000 millones de pesos, 6.500 millones de pesos en transporte, 50.000 en alimentación. Yo creo que hay unos valores bastante llamativos para un país que está en medio de crisis económica. 6.55 es el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Darcy, muy impresionante esta investigación. Claro, porque coge el detalle de los costos, de los viajes, de los lugares, pues digamos no es una especulación, es un tema que está directamente sustentado en derechos de petición. No sé si el representante Cadavid hizo una cuenta de los días fuera del país más los días de incapacidad médica del presidente. No, Darcy, pero ahí habría que agregar que sería muy difícil precisar las incapacidades, porque este fin de semana dijo que estaba incapacitado y la información que hemos obtenido es que desde el viernes se fue a Cartagena. Entonces uno incapacitado se queda en la casa, no en el Caribe colombiano, porque si hubiera podido ir al Caribe, hubiera podido ir al Plateado, o digamos a la Plaza de Bolívar, donde dejó esperando a las víctimas de la UP, que iban a hacer un acto de reivindicación. Él dijo, no puedo ir a la Plaza de Bolívar, que le queda a 100 metros de la presidencia, pero sí podía ir a Cartagena. 6:56 minutos. Gracias, representante Cadavid, por atendernos y gracias por explicarnos los hallazgos de este enjundioso informe en el que usted se ha metido después de tantos derechos de petición y tantas tutelas. 6:56. No, doctor Juan, muchas gracias a ustedes. Buen día. Vea,